a rendir otras cosas, rindamos el parcial nuestro también. Si no, ya se nos va 2 semanas para adelante, es mucho, me parece. El global, claro. Pero por lo que me están escribiendo, también van a rendir otro global la semana que viene. Claro, es la última. Entonces, bueno, en principio dejémoslo para el viernes que viene, como habíamos quedado. Bueno, se unió más gente. El horario, si es el viernes, es el mismo. En el horario de cursado de ustedes, lo hacen. Bueno, vamos viendo algunas cositas. Ahora voy a compartir la pantalla. Sí, creo que les puse hasta el 20, ¿puede ser? O hasta el 12. Igual hasta el 20 hacemos como la otra vez, entregamos todo junto, junto con el práctico de hoy. ¿Ah? Igual ahora les voy a dar unos temitas, les voy a dar un temita que quedó de la clase anterior, vemos tema nuevo y hacemos lo que tengan atrasado del práctico anterior de debugging y si es un poquito más importante el práctico del tema de hoy. Eso me interesa que lo encaremos bien, ¿ah? Porque ahí van a entrar también algunas preguntitas en el global. Bueno, a ver, vamos a compartir acá la pantalla. Estoy compartiendo en la ti, ¿sí? Bueno, un par de cositas que quedaron de la clase anterior. Recordemos que habíamos hecho un pequeño programa. ¿Se pudieron conectar a la pantalla, chicos? ¿Ah? Esperamos. Bueno, vamos. Bueno, fíjense en la pantalla, ¿sí? Recuerden que teníamos una clase A, yo lo voy a ir separando un poquito, que tenía 3 métodos. El A, el B y el C. El método A invoca al B, pasándole el mismo parámetro, el B invoca al C, y el C hacía algunas impresiones por pantalla. Y al método A lo invocábamos desde el programa principal. Vamos a poner por acá. Vamos a crear un objeto de A, de A bien digo, y vamos a invocar el método A de A. Le vamos a llamar A1, así no se llama todo A. A.A1. Perdón, A1.A, al revés. ¿Qué pasó acá? Y hay que pasarlo entero, si no nos va a dejar. Ahí estamos. Entonces, un poquito repasando lo que era el debugging, el concepto de breakpoint. Recuerden que con el breakpoint vamos a detener la ejecución del programa. Yo voy a colocar un breakpoint acá, en la 16. Voy a ejecutar el programa con el debugger. Y si todo anda bien, cuando se ejecuta se va a detener acá. Si está en verde, significa que me está esperando a que yo presione o el continue, el F8 o el F7, que es lo que yo voy a hacer ahora, para que se meta en esta línea, que se meta en la ejecución del método A. ¿Sí? Acá también puedo presionar F8 o F7. Si yo presiono F7, se mete y me muestra cómo está ejecutando el método B. Si apretaba F8 igual lo iba a ejecutar, pero lo iba a ejecutar una sola vez. Y acá si presiono F7, estamos finalmente en el método C.
Acá visualmente el debugger me va mostrando cuáles son todos los métodos que están en espera. Recuerden que colocó esto que se llaman anclas, que son esta especie de breakpoint en color, no son breakpoints, son indicadores en color violeta, y me está mostrando cuáles son los métodos que están a espera de ser finalizados, pero no me muestra el orden, ¿sí? A ver, no sé si en alguna otra materia han visto este concepto. Lo vamos a ver en este tema que estamos terminando ahora y lo vamos a ver en el tema nuevo. Cuando se ejecuta un método, ¿en qué memoria se aloja el método que se está ejecutando? Es decir, toda la información del método que se está ejecutando, ¿en qué memoria se está guardando? A ver, ¿le suena algo de esto? Se guarda en la memoria que se llama el stack, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver enseguida, pero les voy a adelantar una filmina acá. Esto lo vamos a ver en unos minutos, pero lo adelantamos. La máquina virtual tiene dos memorias. Tiene una que se llama el stack, en realidad tiene cuatro, pero nosotros hoy vamos a ver una que se llama el stack y otra que se llama el heap, que traducimos, sería la pila y el montículo. Cada método que se va ejecutando, esa información se va guardando en el stack, ¿sí? Pero de esta forma. A ver si lo podemos graficar de alguna forma. Yo voy a dibujar, avísame si se ve bien, ¿eh? Si este fuera el stack, ¿qué es lo primero que se ejecuta? El método main. Entonces, tienes razón. A ver, bueno. Está bien, voy a compartir toda la pantalla. Espera. A ver, voy a cortar la pantalla y voy a compartir el... A ver... esto es pantallas. Ahí está, conéctense. Les estaba mostrando esta filmina, se la muestro de nuevo. Les decía que la máquina virtual de Java tiene diferentes secciones de memoria. Nosotros vamos a destacar una que se llama el stack y una que se llama el heap. Cada vez que ejecutamos un método, la información de ese método se va a ir guardando acá en el stack. Es decir, que se va a ir apilando, por eso se llama una pila. Veamos un caso. Supongamos que este es mi stack. Un poquito fea la letra porque está amonazada, ¿eh? ¿Qué es lo primero que se ejecuta de mi programa? El método main. Esto quiere decir que en el stack se va a apilar toda la información o todas las variables locales del método main. Disculpen que con el mouse no puedo... Bueno, ahí dice main. ¿Sí? Una vez que el método main invoca al método A, se va a apilar el método A y el main se va a quedar a la espera. Veamos el código. Ahí, se ve la pantalla, chicos, ¿no? Sí, profe. Bien, porque si no, capaz que sigo explicando sobre otra pantalla que no ven ustedes. Bueno, el método A lo que hace es llamar al método B y se queda esperando. Y el método B hace lo propio con el C. Llama al C y se queda esperando. Entonces, cada método que se va invocando se va apilando acá. El B llama al C. Cuando termine de ejecutarse el C, esto se va a desapilar y va a continuar la ejecución del método B. Cuando el B termine su ejecución, se va a desapilar y va a continuar el A, y así lo mismo. Cuando el A termine, se va a desapilar, se va a borrar esto que se llama un registro de activación. Cada uno de estos se llama registro de activación, y en este caso va a terminar el main.
Bueno, veamos de acá. Esto para explicarle una vista que no habíamos visto en la clase anterior. El NetBeans a través del debugger me puede mostrar esa secuencia de llamadas o esa pila de ejecución. Esa vista se llama el call stack o call stack. Esa ventana la vamos a abrir desde Windows, debugging, call stack. Aquellos que tengan el NetBeans en castellano debe ser pila de llamadas seguramente. Bueno, actualmente está vacía porque no estamos ejecutando nada. Vamos a ejecutar el programa nuevamente. Le damos con el debugger. Y fíjense que acá me dice que estamos ejecutando o que está detenido el programa en la línea, voy a abrir la lupa, en la línea 16 del método main de la aplicación o la clase de debugging. Si yo aprieto F7, se va a ejecutar el método A. Vamos a entrar con este pinto. Fíjense cómo cambia acá la ventana del call stack. F7. Ahora me dice que estoy parado en la línea 24 del método A de la clase A. Y está apilado el método A sobre el main. Si yo hago lo mismo, ahora me avisa que estoy ejecutando la línea 20 del método A de la clase A y que sigue apilado el método A en el registro de activación correspondiente y el método main. Todo en la pila. Acá tenemos una vista vertical de lo que yo les mostraba recién en forma horizontal. F7 y ahora estamos ejecutando el método C. Recordemos que teníamos que apretar acá 10.000 veces el F8 o el F7 para terminarlo porque estamos atajados acá en un lazo. ¿Alguien se acuerda que hacíamos para que terminara este método? Teníamos distintas opciones. Una era control F7. Si yo le doy control F7, termina todo el lazo y termina la ejecución de C. Y vuelvo al método B. Vamos a ver cómo se refleja en la pila de llamadas. Si yo le doy control F7, termina el C y sigue ejecutando el programa el método B. Si aprieto F8, termina el B y vuelve al A. Y si presiono F8, termina el A y vuelve al main finalmente. Y ahí termina la pila de llamadas. Se libera toda la pila de llamadas. Bueno, les voy a pegar para que no lo tienen esta clase A, la voy a pegar en el chat. Y les voy a dejar 5 minutitos para que lo prueben ustedes. ¿Sale, chicos? Bueno, y otra vista que les quería mostrar es la de las clases cargadas, que también la mencionamos al pasar, pero no terminamos de explicar bien de qué se trataba. Voy a colocar un breakpoint acá en la línea 16 y vamos a ejecutar con el debugger. Si yo les preguntara qué clases están cargadas,
A ver, alguien que conteste. ¿Qué objetos de qué tipo hay cargados en la memoria actualmente? Mientras ejecuto la línea 16. Bien, ahí Mayra dice de A. ¿Qué más? De la clase de Wagen también. La clase de debugging, porque la clase principal el programa principal, es un objeto en sí mismo. ¿Algo más? Fíjense, acá tengo los strings. Estoy haciendo referencia a los argumentos que son strings. Bueno, todo eso yo lo puedo ver desde Windows, debugging, clases cargadas, o lo de clases. Y vamos a ver que tenemos decenas de clases, ¿sí? Todo esto es lo que necesita la máquina virtual para funcionar. De hecho, a ver si encontramos nuestra clase A. Bueno, acá no la encuentro. Todas estas son las clases y las instancias. Acá en rojo vemos... esperen que se me... Acá está. ¿Sí? Estamos usando la clase string, la clase object, la clase integer, la clase hashtable. Todas estas son las clases cargadas o las instancias cargadas de esta clase mientras se ejecuta nuestro programa. Todo lo que está usando el programa principal. En algunos casos puede ser útil esta vista. Bueno, ¿pudimos probar, chicos, el call stack? Ahí Gabriel no lo encuentra. A ver, repito de dónde lo abrimos. Desde la ventana de Windows, o ustedes vayan traduciendo si lo tienen en castellano, ¿sí? Windows, debugging, en inglés dice call stack, es decir, de la ventana Windows debugging, call stack. ¿Está? Bueno. Y ahí van ejecutando con F7 y van visualizando toda la secuencia de llamadas. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna duda, chicos, con debugging? ¿Podemos seguir con otro tema? Bueno, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver también con la calidad de software. Si hacemos un seguimiento de los distintos temas que hay, Juan, si hay dudas o si hay... Seguimos. Bueno, como les decía, bueno, gracias. Todos los temas que venimos viendo, si vamos repasando, tienen que ver con algún matiz de la calidad del software, ¿sí? Hace un par de temas vimos lo que era testing, veíamos la calidad del software desde el punto de vista del usuario, si se quiere, o del test, desde la prueba unitaria, desde el test de integración, de alguna forma. Es decir, de prueba unitaria, test de integración, test de validación, todo desde el punto de vista de caja negra. A continuación vimos debugging, donde estamos viendo también otra característica de la calidad de software, es decir, estamos atendiendo a la prueba de caja blanca, a ver el código en detalle, el código fuente. Entonces ahí hablamos un poco de test de cobertura y otros tipos de test de caja blanca. Lo que vamos a ver ahora, vamos a suponer que nuestro sistema ya funciona bien, que está compilado, es decir, que no nos va a interesar mucho el código fuente. Y lo que vamos a analizar ahora es la performance, que sería otro de los matices de eso que yo les hablaba de la calidad de software. ¿Sí? Bueno, antes vamos a repasar algunos conceptos antes de arrancar por ahí. Entonces, este tema se llama performance. ¿Se alcanza a ver una pantalla negra? Porque acá no me lo refleja, chicos. Estoy mostrando un PowerPoint ahora. Sí, profe. Un PowerPoint. Bueno, profe. Hay un código Java bien colorido, pero si vemos no tiene nada de raro. Le voy a hacer algunas preguntas, a ver, para que repasemos. Fíjense.
Antes veamos un poco a ver qué tiene esta clase A. Clase A tiene el método main y tiene un método cuadrado, que lo que hace es elevar el cuadrado a un entero. Por lo tanto, recibo un entero y devuelvo otro entero, que es el i elevado al cuadrado. Acá en la segunda línea en verde estaríamos elevando el cuadrado, la variable i, y lo retornamos. El método main lo que hace es instanciar un objeto de A, es decir, de su propia clase, tomar como argumento, bueno, a ver, les voy a empezar a preguntar yo hasta ahora, por ahora. Si yo pusiera un breakpoint acá, en i igual a punto cuadrado, ¿cuántos enteros tenemos en la memoria, instanciados hasta ese momento? Sin ejecutar la línea esta, a punto cuadrado. A ver quién contesta bien. ¿Cuántos enteros tengo instanciados? Miren atentamente. 1. A ver, en realidad 3, dice Lucas. ¿Cuáles son los 3? Juan le pegó. 2. Tenemos el integer i, que lo acabamos de declarar y crear en la línea arriba, y tenemos el integer n, que existe desde antes de crear el objeto A. ¿Por qué? Porque es estático. Ustedes vieron con el profesor Martín lo que son los atributos estáticos, y él les tiene que haber explicado que los atributos estáticos existen desde antes de crear los objetos. Es decir, que si yo pongo acá un breakpoint, ¿sí? Tengo 2 enteros. A ver, si yo pongo el breakpoint acá, en la segunda línea en verde, ¿cuántos enteros tengo? Acá no sé si se alcanza a ver la flechita. Supongamos que donde está la flechita está el breakpoint. Antes de que se ejecute ese in resultado, ¿cuántos enteros tenemos declarados? O le doy vuelta a la pregunta, se las cambio. ¿Este integer i es el mismo que este que tengo acá? A ver, ¿quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen? ¿Cómo? Yo creería que no. Sería una copia. A ver, alguien dijo que no, otro que una Yo. copia. Es el mismo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, bueno, estamos viendo acá que el i es un entero, y ya sabemos que en Java los objetos, en este caso integer, se pasan por referencia, ¿sí? O sea que no es una copia, es el mismo. Si yo este i lo modifico acá adentro, se modifica este i de acá afuera, este que está en rojo. ¿Hasta ahí estamos? También les podría preguntar cuántos enteros tenemos si yo le pongo el breakpoint en la return. ¿Se crea una copia por cada i antes de hacer la multiplicación? ¿O son los mismos? ¿Sí? Como ven, ¿por qué este ejercicio? Porque es lo que le quería mostrar, que es un ejemplo bastante simple, que trabaja con enteros y una multiplicación bastante simple. Podemos hacernos un montón de preguntas sobre qué es lo que tenemos efectivamente en la memoria, ¿sí? Y si lo llevamos a un programa más complejo, y bueno, más complejo todavía es el análisis. Entonces lo que vamos a ver ahora es un poquito de lo que les había comentado recién, de cómo funciona esta memoria en la máquina virtual. Bueno, esta es la que veíamos recién. Básicamente vamos a ver 2 de las 4 partes, las 2 que más nos interesan, de cómo está subdividida la memoria en la máquina virtual. El stack y el heap. El stack es la pila, y el heap, si lo traducimos, la literatura lo traduce como montículo o el montón. ¿Qué guardamos acá y qué guardamos acá? Bueno, a ver, si me vuelvo para atrás, en el heap voy a guardar el A, voy a guardar el objeto i, va a estar guardado este i, es decir, todo lo que son objetos se guardan en el heap. Y en el stack guardamos 2 cosas, guardamos todos los tipos primitivos y
todas las variables locales, es decir, todos los registros de activación de la llamada método, que es lo que vimos recién con el debug. Es decir, toda la sucesión de métodos que se vayan llamando, el main, el A, el B, el C, de recién se van guardando acá, en forma apilada. Y toda la declaración de variables, pero variables del tipo primitivo, también se van a guardar acá, en el stack. Y en el heap, ¿qué es lo que vamos a guardar? Cada vez que ustedes hagan un new de algún objeto, ese objeto en bruto se va a guardar acá en el heap. ¿Hasta acá está claro? Bueno, sigamos. Vamos con un ejemplo. Tenemos una clase main, y esa clase main no está listada acá la clase persona, pero lo que hace es crear un objeto de persona. Quiere decir que si somos minuciosos, tendríamos que decir que acá, en el momento de crearse el objeto P, vamos a tener dos objetos. Vamos a tener P y vamos a tener main, el programa principal. Pero centrémonos únicamente en este que está en amarillo. Esta línea, que lo usamos en todo momento nosotros, persona P igual a new persona, o con cualquier otro objeto que estén trabajando ustedes, en realidad acá pasan tres cosas. Vamos a tratar de desglosar qué es lo que pasa en esta declaración de objetos. Primero, cuando estamos declarando el objeto P, esto que está acá en amarillo, vamos a decir que P es si lo vemos técnicamente, no es un objeto, pero técnicamente es una referencia. Es decir, que P, nosotros decimos generalmente que va a guardar una persona, pero en realidad lo que guarda P es una dirección de memoria donde se encuentra ese objeto persona. Por lo tanto, esto que está acá en amarillo, en la memoria se refleja así. Se declara en el stack una dirección de memoria. Así que por ahora está vacía. ¿Qué es lo que sigue en esta línea de ejecución? La ejecución del new, ahora en amarillo. Lo que hace el new es buscarme en memoria, en el heap, en el montículo, tanta memoria libre como necesite para guardar una persona. Acá en la figura suponemos que esa memoria la encontró en la posición 2000. ¿Sí? Si anduvo bien esto, a continuación se ejecuta el constructor de persona. ¿Sí? Que hará el constructor es inicializar cada uno de los atributos que tenemos en esta posición de memoria. Y si todo esto anduvo bien, finalmente se ejecuta el signo igual, que es lo que hace asignar la posición de memoria 2000 en la referencia que yo tengo acá en el stack. ¿Sí? Y así es como quedaría el mapa de memoria de la creación de un objeto. ¿Se entiende, chicos? Esto es importante que se entienda desde ahora, pues después se hace un poquito más complejo. Contéstenme por sí o por no. Sí, profe. Bueno, continuemos. Ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando tenemos una composición de objetos, una agregación, cómo se refleja en el mapa de memoria. Pero por ahora, que quede claro esto, que en el stack van las referencias de los objetos y en el heap va el objeto en bruto. A ver, esperen que lea una pregunta acá. Exactamente, como dice Lucas ahí en el chat. Bueno, pero como les decía, estén atentos porque cuando empecemos a hablar de composición de objetos, este mapa se puede hacer un poquito más complejo. Bueno, la idea ahora es hablar de performance, pero desde el punto de vista de lo que nos provee la máquina virtual de Java. ¿Sí? Seguramente han hablado con el profesor Martín sobre el recolector de basura o el garbage collector en inglés, que es un proceso de la máquina virtual, repasemos, que es el que me va borrando todos los objetos que han sido desreferenciados, es decir, todo objeto que yo no necesito ya, que como programador le asigno nulo, el recolector de basura o ese proceso medio escondido que está ejecutándose permanentemente en la máquina virtual, me lo borra del heap, es decir, que me libera la memoria. Vamos a ver cómo funciona este recolector de basura. Vamos a decir, ahora le vamos a llamar el GC, o recolector de basura. Cada vez que
corre el GC, realiza lo que se llama un test de alcanzabilidad, comenzando por todos los objetos que están en la raíz. Si volvemos a esta figura, los objetos que están en la raíz son los que están siendo referenciados directamente desde el stack, ¿sí? Es decir, que P le llamaríamos un objeto raíz. ¿Cuál sería un objeto no de la raíz? Por ejemplo, un objeto que esté referenciado, a ver, vamos a dibujarlo, que esté siendo referenciado directamente desde el mismo heap. A ver, ahí lo dibujamos. Supongamos que yo acá tengo mi heap. Acá tengo mi objeto P. Recordar que eso que nosotros le llamamos objeto técnicamente es una dirección de memoria al heap, donde acá sí tendremos el nombre, el apellido, cada uno de los atributos de esa persona. Y en el caso de que, por ejemplo, persona encapsule o tenga compuesto un objeto del tipo dirección, eso se graficará de esta forma, ¿sí? Esta es mi dirección y esta es mi persona. Este sería el mapa de memoria. Quiere decir que la persona es un objeto de la raíz y la dirección no es un objeto de la raíz porque está siendo referenciada desde un objeto que está en el heap, no del stack. Bien, seguimos. Si algo no se entendió, me van parando, chicos, ¿eh? Entonces, en este gráfico P es de la raíz, por lo tanto, si seguimos con esta explicación, vamos a decir que ese proceso del garbage collector va recorriendo a través del test de alcanzabilidad todos los objetos de la raíz, fijándose si tienen null o no. Si ese objeto P, a ese objeto P en algún momento le asigné el null, significa que ese objeto ya está disponible para ser eliminado del heap. Bueno, y luego el garbage collector continúa analizando todos los objetos alcanzables de los primeros, es decir, todos los objetos que no son de la raíz. Y así hasta el final. Es decir, si volvemos a este mapa, ¿qué es lo que hace el garbage collector? Revisar objeto por objeto cuáles son los que pueden borrar. Y el que puede borrar lo marca y lo borra. Cada objeto que encuentre el garbage collector es marcado generalmente con un bit sobre la zona de memoria que ocupa. Es decir, marca para borrar o no para borrar. Una vez que finalice este proceso, el mismo garbage collector barre de la memoria o borra de la memoria todos aquellos objetos que no han sido marcados. Es decir, de esta forma, si somos prolijos como programadores y vamos eliminando cada uno de los objetos de la memoria cuando no los necesitamos, ¿qué nos estamos asegurando? Que el garbage collector me va a borrar solito ese objeto de la memoria y no se me va a llenar la memoria. Ustedes piensen en una aplicación web, piensen en la aplicación web de autogestión de la facultad. Esa es una aplicación que está corriendo permanentemente, que no se apaga nunca. Y imaginemos por un momento que cada vez que se mete alguno de ustedes y se loguea, se crea un objeto. ¿Qué pasa después de 2 meses si esos objetos no se han borrado? Y se llena definitivamente el heap o la memoria. Es decir, por cada login se va a crear un objeto. Si yo no borro esos objetos cuando se hace logout, si no le asigno nulo a ese objeto que tengo en la aplicación web, entonces a la larga, no sé cuánto, 2 semanas, 2 meses, pero a la larga se va a terminar borrando, llenando esa memoria. Eso se le llama, en Java le llamamos un goteo de memoria, ¿sí? Cuando el programador no libera recursos, no libera objetos que ya no está utilizando. Bueno, el problema que nos encontramos en Java, o el problema que se encuentra en la máquina virtual, y ella misma lo va a solucionar, es que el heap queda fragmentado cada vez que se borra un objeto. No sé si ustedes han tenido la experiencia de fragmentar un disco que está fragmentado. Eso mismo pasa con el heap.
¿sí? Eso mismo pasa con el heap cuando nosotros le asignamos nulo a un objeto y el garbage collector lo borra, el heap queda fragmentado. ¿Qué significa? Ahora vamos a tratar de dibujarlo. Sí, sí, sí. Eso lo solucionamos asignándole null a los objetos. Supongamos que este es mi heap y tiene estos objetos. Es muy gráfica esta explicación, espero que... A ver, si tengo todos esos objetos en el heap, ¿este objeto cabe? En realidad no cabe acá, ni acá, ni acá, no cabe en ninguno de los huequitos, pero si yo defragmento el heap, ¿qué significa defragmentar el heap? Reasignarles a cada uno de estos objetos una posición de tal manera que queden ordenados a la izquierda, podríamos decir. Ahí sí se liberarían espacios para que yo pueda incorporar este objeto en algún lado. Es más o menos parecido al proceso de fragmentación de un disco rígido. Bueno, entonces, ¿eso lo hace el Garbage Collector? Sí, lo hace. Ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué es lo que nos va quedando en claro? Que por ahí borrar un objeto, está bien, me libera espacio para yo poder meter los objetos futuros y que no se me llene la memoria, pero el proceso de defragmentación es muy pesado. Vamos a ver por qué y cuánto puede llevarse ese proceso de fragmentación. Entonces, seguimos hablando de la recolección de basura. Y repasando, entonces, comenzando desde el conjunto raíz de objetos, el test de alcanzabilidad clasifica los objetos inalcanzables y no alcanzables. Hasta este momento el Garbage Collector nos puede asistir en la liberación automática de objetos. Pero, ese pero bien grande y en rojo, uno de los problemas más comunes sobre las aplicaciones Java es el temido out of memory error. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo no le asigno nulo a ese objeto, el Garbage Collector no va a poder borrarlo nunca. Es decir, eso depende 100% del programador que se liberen esas zonas de memoria o que se dejen disponibles para ser liberadas. En definitiva, que le asigne null a ese objeto que ya no necesita el programador. Entonces, si nosotros no le asignamos null a cada uno de esos objetos que están llegando a mi memoria, en algún momento vamos a obtener un out of memory error, es decir, un error no recuperable. ¿Sí? A continuación de este error, o cuando ya se está por producir este error, mejor dicho, ¿qué podemos esperar? Primero, una caída del servidor. Segundo, una caída de la performance. O un lazo aparentemente sin fin, donde se observa recolección de basura que tiende a degradar el proceso, lo que conlleva a la caída del servicio, a que el servidor empiece a, a responder cada vez más lento. La solución es resetear la máquina en ese momento. A ver, qué preferirían ustedes? Alguno que conteste. ¿Que se caiga el servidor de repente o que empiece a andar cada vez más lento? De mal. ¿Cómo, Jerónimo? Yo creería, profe, que empiece a perder performance y ande un poco más lento el servidor, empieza a dar tiempo y pauta para hacer un mantenimiento, pero que se caiga de Claro. golpe, a veces puede arruinar el tipo de servidor. Sí, está bien. La pregunta es por qué discutible esto. Está bien lo que dice Jerónimo. También es cierto que si va cayendo la performance, yo puedo tener una semana andando a la mitad de velocidad o atendiendo mal a mis clientes con un tiempo pobre de respuesta. En ese caso, por ahí puedo preferir que se caiga definitivamente y en 5 minutos lo levanto. O es discutible, ¿sí? De cualquier forma, como programadores, ninguna de las dos cosas no queremos que llegue ninguna de estas dos situaciones en algún momento. Bueno, antes de tratar de resolver errores de memoria, se debería conocer por qué se están produciendo. Yo ya les di una pauta.
y porque no estamos liberando como programadores aquellos objetos que no estamos utilizando ya. Lo que pasa que yo si les pregunto, seguramente no han utilizado nunca el igual a null ustedes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo son pequeños programas de consola, entre nosotros, acá en la materia o en programación, y ahí no sentimos la necesidad de liberar zonas de memoria. Es decir, nunca se nos ha llenado la memoria, creo yo. Hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a llenar la memoria y vamos a ver que ese proceso de degradación o esa caída del servicio se da. Si la máquina virtual está ejecutando con el máximo de memoria ocupado y un proceso trata de crear objetos, el garbage collector se ejecuta solito tratando de liberar zonas de memoria. Si no consigue la liberación de memoria, lanza un out of memory error. Es decir, ¿a dónde vamos con esto? Si yo fuerzo la situación de que quiero seguir haciendo new y seguir metiendo objetos acá en mi heap, el garbage collector va a tener cada vez más trabajo, es decir, cada vez más trabajo de fragmentación y liberación. ¿Eso qué significa? Que ya vamos a ver enseguida, el garbage collector se puede llevar un 20, un 30% de tiempo de ejecución de mi proceso. Bueno, vamos acá, ya volvemos a esta filmina. La máquina virtual de SAM, hoy de Oracle es la que usamos nosotros con el NetBeans, es indiscutiblemente la más utilizada en la actualidad. Pero también deberíamos considerar que también hay otras máquinas virtuales, por ejemplo la de IBM. ¿Por qué esta aclaración? Porque nosotros nos vamos a ocupar de la primera. Es decir, yo diría que más del 95% de las máquinas virtuales que están en el mercado son las máquinas virtuales de SAN, las que usamos nosotros. Leamos entonces, la máquina virtual de SAN opera bajo la premisa de que los objetos tienen un corto ciclo de vida en el heap. Luego, implementa un heap generacional. ¿Por qué la aclaración de esto de que hay distintas máquinas virtuales? Porque este modelo de heap generacional es el que vamos a observar a continuación nosotros. Es decir, los ingenieros de Java, cuando crearon el lenguaje y crearon la máquina virtual, supusieron esto, que nosotros como programadores le íbamos a dar un corto ciclo de vida a los objetos. ¿Qué significa? Que creo el objeto, lo utilizo y lo mato, le asigno null. ¿Sí? Entonces, basados en esa premisa, los ingenieros de que todos los programadores íbamos a hacer ese uso de ese corto ciclo de vida de los objetos, implementa esto que se llama el heap generacional, que es este. Es decir, el heap que habíamos visto recién, acá en amarillo, lo vamos a subdividir en partes. Y vamos a decir que tiene este heap, lo dividimos en una primera instancia en una parte joven, acá en azul, y en una parte vieja o antigua, se traduciría el tenure, que es la que está en amarilla. ¿Sí? Y a su vez, el heap, está claro chicos que en el heap es donde van todos los objetos. Cada vez que hago un new, esos objetos vienen a parar el heap. Acá dejé de lado el stack. Entonces cada vez que hago un new, ese objeto viene a parar al edén. Se crea en el edén. Y a medida que va sobreviviendo ese objeto, tras cada pasada del garbage collector, ese objeto se va empujando hacia las secciones más antiguas de mi heap. Es decir, el objeto que no fue borrado y sobrevive es empujado hacia from space, de from space hacia to space, y finalmente si sobrevive, ese objeto es empujado a tenure. Eso que yo he simplificado sobremanera, eso de empujar el objeto, responde a un algoritmo que tiene implementado la máquina virtual, es decir, que hay un criterio de pasaje de cuántos objetos o qué porcentaje le den, vamos a pasar al from space y de from space a to space y finalmente a tenure. ¿Esto qué quiere decir? A ver, aquí viene una pregunta.
que si yo al cabo de un mes que ha estado corriendo mi aplicación en el servidor, vengo, inspecciono y tengo muchos objetos en Tenured, ¿qué significa eso? Esto es pregunta de parcial, ¿eh? ¿Qué significa si yo vengo después de un tiempo y quiero ver cuántos objetos hay en la parte azul y en la parte amarilla, y me encuentro que hay muchos objetos en la parte amarilla? ¿Cómo le llamaría yo recién a eso? ¿O qué significa técnicamente? Bien, ¿qué riesgo de que se me llene la memoria? Bien, Juan. Claro, hay más chances del low memory. Bien, eso básicamente. Yo, si se acuerdan, yo le di un nombre, eso le llamé el goteo de memoria. ¿Y qué me está indicando? Bien, bien, David, que nos ha desreferenciado que como programadores hemos dejado, no nos tomamos la molestia de asignarle nula a ese objeto que no usamos. Es decir, da la pauta de eso, no es totalmente determinístico. Me está dando esa idea, que si yo tengo en mi parte vieja, perdón, en mi parte vieja del heap, en la que se llama Tenured, si tengo muchos objetos, posiblemente tenga, ojo, y subrayado posiblemente tenga muchos goteos de memoria. Es decir, que a la larga estoy yendo a que mi memoria se llene en algún momento. Claro, porque Y eso es muy malo. digamos, hay partes, profe, que serían de objetos que todavía se están usando todavía, digamos. Claro, o que la máquina virtual supone que estamos usando, pero no lo estamos usando. Volvamos al ejemplo que les di cuando ustedes se loguean en autogestión. Si ustedes se loguean hoy y el programador de autogestión, cuando ustedes le dan logout, no libera el objeto de ustedes, ese objeto sigue quedando. ¿Hasta cuándo? Y para siempre. ¿Hasta cuándo? Y hasta que autogestión empiece a andar más lento, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo trabaja el Garbage Collector. ¿Sí? Que ahora vemos que, además de borrarme objetos de la memoria, hace otras cosas también. Entonces, todo esto vayan tomando nota porque es importante. No, es poquito lo que vamos a ver, pero es importante porque hacen al tema que estamos viendo. Bueno, los objetos siempre se crean en el Edén. Cuando el Edén está lleno, o se está por llenar, los objetos vivos se copian a From Space. ¿Sí? Acá podríamos discutir cuántos son los objetos que se copian, cuál es el porcentaje, con qué criterio, pero recuerden que todo eso responde a cómo parametrizo yo la máquina virtual. Yo puedo elegir, y esto se llama tunear la máquina virtual de Java. Yo puedo elegir cuántos objetos quiero que, por ejemplo, desde la parte nueva se copien en la parte vieja. ¿Sí? Pero por ahora veamos ese comportamiento únicamente. Los objetos se crean en Edén, y a medida que Edén se está llenando, el Garbage Collector los empieza a empujar hacia las secciones más viejas de mi heap. Por eso, recuerden que le llamamos un heap generacional, porque este objeto, que yo no lo borré, va sobreviviendo diferentes generaciones y va pasando a las generaciones más viejas. Es decir, que yo podría decir también, si tengo un objeto de generación 20, significa que ha sobrevivido 20 recolecciones de basura. Significa que puede ser un objeto, un goteo de memoria. Significa también que puede ser un objeto que el programador se olvidó de borrar. Bueno, cuando Edén está lleno nuevamente, los objetos de From Space se copian a ToSpace y así siguiendo. Finalmente, si el objeto sobrevive, es movido o empujado hacia la parte de generación más vieja. Bueno, tenemos dos tipos de recolecciones de basura. Una que se llama la recolección menor, o CC. Básicamente, responde al mismo comportamiento que acabo de describir yo recién. Se examinan los objetos del Edén. Si algún objeto nosotros le asignamos null, lo borra, es decir, remueve los objetos no referenciados del Edén.
copia los objetos que han sobrevivido de then a from space, quiere decir que pasaron a una generación posterior. Cuando then está llena, nuevamente los objetos que estén en from space se copian en to space, y los de to space se pasan a tenured. Es decir, que la recolección menor es lo que yo les había explicado anteriormente, o el objeto o se borra o sobrevive y es copiado a las secciones más viejas del heap generacional. Ustedes se preguntarán por qué estamos viendo esto tan técnico. Si a los programadores no les debería importar cómo maneja la máquina virtual los objetos. Ya vamos a ver que sí nos incumbe, porque en uno de los programas que yo les pido en el práctico, vamos a demostrar que ese programa se puede acelerar hasta el doble si nosotros hacemos un buen uso de la memoria. Bueno, entonces tenemos la recolección menor, pregunta de parcial, y tenemos la recolección mayor, también llamada STW. Estas siglas vienen de Stop the World, paren el mundo significa. ¿Por qué? Porque la recolección mayor efectivamente lo que hace es eso, es parar el mundo, donde nuestro mundo es la máquina virtual. Vamos a ver por qué. Bueno, acá está. La recolección menor para o detiene todos los hilos que están andando en la máquina virtual, entre los cuales se encuentran los hilos de mi programa. Es decir, que antes de liberar los objetos, detiene todo. Ejecuta el test de alcanzabilidad, barre los objetos no referenciados, y finalmente compacta y defragmenta el heap. Es decir, ¿qué suma la recolección mayor a la menor? Que me detiene todo. Ahí es donde yo puedo ver que los programas se empiezan a poner cada vez más lentos. Detiene todo y compacta y defragmenta el heap. Es decir, se toma su buen tiempo. Ya vamos a ver enseguida, o en la próxima clase, a lo mejor no sé si vamos a llegar ahora, que una recolección mayor puede tomar hasta 10 veces el tiempo de lo que tarda una recolección menor, en promedio. ¿Hasta acá, chicos, está claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, está claro. Bueno, vamos a codear algo. ¿Eh? Vamos al NetBeans, ábranlo por favor. Vamos a hacer un pequeño programa donde nosotros vamos a llenar el heap. Es decir, vamos a provocar un out of memory error. Le voy a llamar performance a la aplicación. Esperen que está medio raro mi NetBeans. Acá. Java. Performance. A ver. Lo que voy a hacer es crear una clase A que va a tener una característica. Una clase, le vamos a llamar una clase gordita, que va a tener bastantes datos adentro. Es decir, que cada vez que creo un objeto va a ser pesado. Y para ello lo que voy a hacer es crear una cadena del tipo string que tenga, le vamos a poner 100 bytes. 100 bytes cualquiera. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahí está. Y que cada vez que nosotros creemos, vamos al constructor de A, esa cadena se concatene consigo misma le vamos a poner 10 veces. Ya les pego este código en el chat. ¿Eh? Bueno, a ver. La cadena tiene 100 caracteres, cualquiera. En la primera vuelta de este for, la cadena se concatena consigo misma. ¿Qué es concatenar? Se suma a sí misma. ¿Cuánto va a tener?
¿O cuánto va a tener después de las 10 vueltas? ¿Cuántos caracteres? A ver, no, mil no. ¿No? No, es que en la primera van a ser 200, en la segunda van a ser Claro. 400. Bien, Bruno, bien. El crecimiento es exponencial. La primera vuelta van a ser 200, la segunda 400, es decir que en 10 vueltas vamos a tener megas de cadena. Por eso decimos que va a ser un objeto gordito esto, es decir, cada vez que yo creo una, va a tener un array, un string bastante grande adentro, ¿sí? Este es para forzar un poco el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, a ver, mientras le voy a pegar acá en la... Ya vamos a ver que en realidad no me llena mucho la memoria esto. Ahí les voy a pegar el código, ¿sí? Ahora me vuelvo al programa principal y lo que voy a hacer es un lazo donde voy a crear y lo vamos a plantear así. A ver, ahí dice 1000. Y más. Da 1000 vueltas. Y en cada vuelta yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos acá. Acá declaro A y acá la creamos. Y acá vamos a poner un south. Terminamos. Bueno, fíjense, si yo pongo, esta es pregunta de parcial, ¿eh? Si yo pongo un breakpoint acá, en la línea 20, ¿cuántos objetos creé de A? Este es fácil, vamos. Cuando llega acá la ejecución del programa, ¿cuántos? 1000, bueno, ese es fácil. ¿Cuántos objetos hay creado de A? No es lo mismo, ¿eh? ¿Cuántos objetos tengo de A? Uno, bien Mayra, bien Joaquín. ¿Por qué? Paso a explicarlo, porque estamos creando todos los objetos, cada vez que yo hago un new, los está creando sobre la misma referencia. Quiere decir que cuando yo voy a crear el objeto de la vuelta 2, me pisa el objeto de la vuelta 1. De todas formas, si somos estrictos en el análisis yo diría que vamos a tener unos 10 o 20 objetos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la ejecución llega a este breakpoint, el garbage collector, esto ha ido tan rápido que no me ha alcanzado a borrar todas las referencias anteriores. ¿Sí? Unos milisegundos después sí, voy a tener efectivamente uno, pero en realidad cuando llega acá la ejecución, voy a tener unos cientos, diría yo, de objetos dando vuelta. ¿Por qué? Porque no los alcanzó a borrar el garbage collector. De hecho, si yo corro este programa no va a hacer nada, y tampoco me va a llenar la memoria. ¿Cómo hacemos para llenar la memoria? Y antes de borrar cada objeto, cuando lo creo, lo vamos a ir salvando en una array list, que yo le voy a llamar ARF. Importamos. ¿Qué pasó? Array list. Sale a la array list el tipo de objeto. Sería la. No. Falta el new, profe. ¿Cómo? No, está mal escrito. En el array list. Array list, igual el new array list. El tipo de no. objeto. El new, acá. Ahí está. Bueno, entonces acá, cada vez que creo un objeto, antes de que me lo borre con la siguiente referencia, yo lo que voy a hacer, AR, lo voy a guardar, le vamos a poner add A. Entonces, esto sí me va a ir guardando cada uno de esos objetos gorditos que le llamamos en la memoria, pero yo no sé si me lo va a llenar la memoria. A ver, corrámoslo. Y efectivamente no. Creemos en vez de 1000, creemos 10.000 objetos. Ahí se está demorando más, no sé si van a saber, pero no me llenó la memoria. Hagamos otro experimento, a ver,
no sé si alcanza a ver acá, chicos, si acá al final dice terminamos, quiere decir que acá llegó, se liberó todo. Hagámoslo un poquito más gordo este objeto, que se concatene 20 veces. Es decir, que A sea más gordo y sigamos creando 10.000. A ver, acá se demora más y efectivamente, acá se colgó. Vemos que me largó un out of memory error. Podría haber contado cuántos objetos de eso me llegó a crear. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar en 15. Esto que estamos haciendo medio al tuntún, ¿sí? Yo no sé ni cuántos objetos cupieron, ni a qué velocidad se llenó el heap. Ustedes hagan de cuenta que cada uno de estos objetos A es un arreglo, un objeto que yo estoy trayendo de la base de datos. De una base de datos que tiene millones de usuarios. Por ejemplo, la del registro civil o la de DEMSA, ¿sí? Donde tengo muchos usuarios, yo traigo todos los objetos para imprimir las boletas. Ahí tenemos un caso de la vida real. Ahora, ¿cuántos de esos objetos caben en la memoria a la vez? Y no sabemos, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es una herramienta para que nosotros podamos ir visualizando cada cuánto se llena y si se llena efectivamente el heap. Esa herramienta se llama el Profiler, y así como el debugger también viene incluida en el NetBeans. Yo lo que voy a hacer es una trampita acá. Como esto se llena tan rápido, voy a colocar una instrucción acá que me permite hacer un pequeño retardo. Esto sería un delay, ¿sí? Un delay de un segundo. ¿Qué me falló acá? Acá basta, sí. Ahí va a ser un... Hola, Sí, no sé si me escuchan. sí, te escucho. Ahí va a ser en profiling, va a ser uno de snapshot o de point. Ahí, esperamos que lleguemos ahí. Vamos a hacer un profiler de monitoreo, una telemetría. ¿Ya lo vieron este tema? No, pero como me puse a chusmear en el Está bien. NetBeans, Bueno, acá la mala noticia es que depende de la versión del NetBeans, van a tener todos diferentes las ventanitas que yo les voy a mostrar ahora. El concepto va a ser el mismo, pero pueden estar configuradas diferentes, ¿sí? Bueno, ahí como decía Mayra, ¿no? Sí. Como decía Mayra, lo que vamos a hacer es un perfilado, se llama esto. Es decir, recuerden que en la clase anterior corrimos el programa con el depurador, anterior, siempre lo hemos corrido con la máquina virtual común y corriente, ahora lo vamos a correr con este botoncito, el que estoy marcando ahora, que es el profiler, ¿sí? Es decir, que yo a través de ese botón voy a abrir una botonera, a algunos se les va a abrir acá a la izquierda, a otros se les va a abrir arriba, como a mí, donde yo voy a poder inspeccionar cuestiones técnicas de la ejecución de mi programa. Por ejemplo, cuánto heap está usando, y a medida que va avanzando el programa, díganme algunos chicos si no se entiende el código, es importante que se entienda bien, a medida que vaya ejecutándose este código, que vaya este for avanzando, quiero ir viendo cómo se va llenando el heap. Ahí les pegué el código. Entonces lo que voy a hacer es... hacer una consulta. Ahí Sí. donde ha puesto ArrayList AR, no declara el tipo. O sea, No. ¿qué tipo de... ¿Y que lo toma solo? No hace falta, no, lo toma como un objeto, pero no, como no estamos haciendo un get, no hace falta, no lo estamos ocupando. Ahí le coloqué. No es obligatorio colocarle el tipo, ¿eh? Claro, un objeto genérico. No sabía. Sí. Acá estaríamos parametrizando la clase ArrayList, ¿no?
las clases algunas se pueden parametrizar y otras no es obligatorio que la parametrice, que utilice la parametrización, como este es el caso. Bueno, vamos a ejecutar. Si le damos al botón, la primera vez que ustedes ejecuten con el profiler, seguramente les va a pedir un paso de calibración. Esto es solo la primera vez. ¿Qué es la calibración? Es un paso técnico que hace el NetBeans, donde va a inspeccionar algunas variables técnicas, por ejemplo, cuántos tics de reloj tienen por segundo del procesador, cómo está configurado la máquina virtual, es decir, detalles técnicos. Yo, como ya lo hice, me está pidiendo que configure una sesión ahora, y hay varias cosas que podemos perfilar. Lo que le voy a pedir ahora es una vista de telemetría. ¿Sí? Una vista, pasándolo a criollo, una vista desde afuera, es decir, que me ejecute el programa y me lo inspeccione desde afuera. Y vemos que me abre diferentes ventanitas acá. Una de esas ventanitas, uno de esos paneles, es la memoria. Esto que yo estoy marcando acá con el mouse es el heap. Si se fijan acá, no sé si se alcanza a ver o si lo pueden ver en las máquinas ustedes. A ver, vamos a abrir la lupa. En este panel que dice de memoria, acá abajo dice el heap utilizado en naranja y el tamaño del heap total en naranja, el heap disponible sería, y el heap utilizado. En esta máquina yo le puedo asignar hasta 16 GB de heap, que es lo que tiene la memoria RAM, es decir, un poquito menos, lógicamente. Ya vamos a ver cómo podemos tunear la máquina virtual para asignarle diferentes tamaños de memoria a mi programa. Bueno, lo que voy a hacer es ejecutarlo. Y acá vemos, no sé si se les alcanza a refrescar lo suficiente, que tengo casi 250 megas de heap disponible, pero bien digo, de heap disponible, y el heap usado es el azul que va en una creciente permanente, ¿sí? Es casi lineal el crecimiento. Acá vemos que el heap disponible pasó de 200 megas, 250 megas a más de 300. A ver, lo vamos a tener, así no sé. Bueno, ahí va a crecer de nuevo. Y vamos a analizar un poquito esta curva. Ahora sí, voy a tener con el botón de stop. Fíjense, este es el código fuente que vimos, que codeamos recién, el que les pegué en el chat. Fíjense cómo la curva es creciente. Esto significa que el array list que yo estoy usando lo único que hace es crecer. En ningún momento yo le genero un borrado de objetos, en ningún momento yo le asigno nulo a ese objeto. Es decir que esta curva va a llenarme la memoria. Pero podemos analizar algunas cosas acá, fíjense. Lo más importante, ¿por qué si yo tenía asignado un heap de 256 megas, creció a más de 300? Acá la máquina virtual se dio cuenta que estaba en un rango peligroso, que se podía llegar a llenar el heap, y la máquina virtual sola le solicitó, yo estoy corriendo en un Windows, le solicitó al sistema operativo que le cediera más heap para sí misma. Y es este salto que nosotros vemos acá. Si yo liberara heap, acá la máquina virtual también liberaría heap disponible. ¿Sí? ¿Esta curva está clara? Vamos a hacer alguna modificación acá. Una pregunta. Sí. ¿Por qué si siempre crece, cada tanto hace un pequeño pico para abajo? Bueno, eso porque el Garbage Collector limpia objetos ahí, no tienen que ver, no son objetos que tienen que ver con mi arreglo, sino objetos que tienen que ver con otros procesos. ¿Sí? Entonces dentro de la máquina virtual se ven esos picos hacia abajo. Ya vamos a tratar de hacerlos un poquito más pronunciados esos picos. Fíjense, yo si el arreglo le digo remove all. A ver si tenemos no, clear creo que es. A ver. Clear. ¿Sí?
Al arreglo le meto un objeto y le digo clear después. ¿Qué puedo esperar? A ver, de la curva. Que no crezca tanto. A ver, El profesor no va a crecer nada, va a ser una constante porque cada vez que crea uno, borra uno, crea uno, borra uno. y más o menos es lo que estamos viendo ahí, fíjense. De todas formas, si vemos esa curva que es oscilante ahora, mete más de uno, porque cada uno de esos, fíjense, ahí, cada pico hacia abajo es un trabajo del garbage collector. ¿Sí? Para el ejemplo que les di yo, es como que leemos una boleta o un usuario de la base de datos de EMSA, imprimimos la boleta y borramos el arreglo, es una locura también. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y leer tantos usuarios como usuarios quepan en mi heap. ¿Cuántos son? No sé. Tengo que probar o calcular mejor antes que probar. Sí, Joaquín. Te espero que preguntes. Bueno, fíjense cómo Joaquín está trabajando en un rango mayor. Está trabajando en los 500 megas, ¿sí? Seguramente el objeto, eso está bien, ¿sí? El objeto que estás creando tiene un poquito más grande que el que utilizo yo. No se te escucha, ¿eh? ¿Ahora se me escucha? Sí, Bien, mi idea es la siguiente. Vio que usted dijo que cuando necesita más memoria el chip le pide al sistema operativo. sí. Bueno, en el código usted puso el clear dentro del for. ¿Qué pasa si el clear lo pone fuera del for? O sea, primero se llena la memoria de toda la array list y después la memoria esta se la devuelve al sistema operativo o no. Sí, en realidad ahí lo paré. Vamos al código. Está clara la pregunta. Si yo este clear lo pongo fuera del for, va a dar las 10.000 vueltas y no se va a limpiar nada. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que se cuelgue el programa antes de que llegue el clear. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, ¿está claro, Joaquín, eso? Sí, sí, y o sea, que la memoria sea suficiente. Digamos que una array list, póngale 2000 objetos, que no se alcanza, o sea, que sea suficiente la memoria. Una Bien. vez que se borra, ahí devuelve la memoria. Sí, sí, sí. Cada vez que Bien. nosotros liberemos memoria, la máquina virtual, esto también se puede tunear, ¿eh? Esto lo podemos elegir desde afuera, todo este comportamiento. Yo lo que voy a poner ahora es que la array list lo libere no tras cada incorporación, sino que lo libere cada 100, a ver, cada 100 objetos. O sea, vamos a poner una condición. Vamos a poner, si módulo 100 es igual a 0, es decir, que en todos los múltiplos de 100, estoy haciendo acá, en 100, 200, 300, le vamos a poner un poquito más, a ver, le vamos a poner 200. Que en todos los múltiplos de 200 me limpie el arreglo. ¿Qué es lo que podemos esperar acá? Que ese pico se acerque un poco más hacia el tope no mucho más, ahora vamos a ver cuánto. No, ni se mosqueó. Bueno, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Y si yo pagué para esta memoria cuando compré la máquina, yo quiero usarla. Es decir, yo quiero que los objetos que meto, que se acerquen al límite que yo decidí que iba a tener mi heap. Y que en algún momento sí tenga ese pico hacia abajo. Ahí todavía no llega a los 200. En algún momento deberíamos tener un pico.
Bueno, a ver, lo vamos a hacer un poco, si no nos vamos a volver viejos acá. Le vamos a poner que lo haga cada 100 y que el retardo no sea tanto, que lo haga un poquito más rápido. Le vamos a poner medio segundo. Vamos de nuevo. Ahí va más rápido la ejecución. No sé si se alcanza a ver. Ahí tenemos picos y mesetas, y ya en un momento deberíamos tener un pico hacia abajo, que es cuando liberamos todo el array list. Y no, todavía nos quedamos cortos. A ver. Le vamos a poner 10, cada 10. Ejecutamos. Ahí vemos un pico más pronunciado hacia abajo. Ahí efectivamente estuvo, ahí se cumplieron. Y ahora lo que vamos a ver es un patrón. Vamos a tener que seguir un patrón. Ahí seguramente va a volver a haber otro pico hacia abajo. Entonces, si me preguntan cuánto ocupan 10 objetos del tipo A, yo diría que 150 megas aproximadamente. Y el pico no, lo tuve que hacer cada 10 porque se demoraba mucho. Eso indica que cada 20 podría ocupar los 200 megas. No, ahí subí una imagen con el pico cada 100. Este en tu caso. Sí. Bien. Bueno, ahí se ve, ahí en la gráfica de Bruno se ve bien pronunciado la liberación de memoria, ¿sí? Y cómo la máquina virtual le devolvió memoria al sistema operativo. Bueno, ustedes piensen que todo este trabajo lo hace el recolector de basura. Vamos a ver otra curva, fíjense. En esta curva que tengo acá abajo, de las generaciones supervivientes. Si se acuerdan el gráfico que yo les mostré en la filmina, yo les dije que las generaciones supervivientes son aquellas que se van a tenured, ¿sí? Las que no se alcanzan a borrar. Acá vemos que las generaciones supervivientes se mantienen entre 10 y 15. Vamos a hacer otro experimento. Recuerden que estaba entre 10 y 15. No vamos a borrar nada. Es decir, Profe, esos 10 y 15, ¿a qué hace referencia? O sea, esa numeración, ¿hace referencia a qué? que ha sobrevivido 10 generaciones. O sea, 10 recolecciones mayores de basura. Ahora, yo voy a forzar nuevamente a que no se borre nada. Vamos a ver si suben esas generaciones. Ejecutamos. Vamos a ver cómo se comporta esa curva. Fíjense que acá en la curva del recolector de basura no se alcanza a apreciar, pero es una curva azul bien pegadita al cero. ¿Qué significa? Que no está corriendo nada el recolector de basura. Y las generaciones supervivientes van a ir creciendo definitivamente. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo acá le puse un retardo, lo puse bastante más lento. Le vamos a poner que no tenga demoras. Entonces ahora sí podemos analizar las tres curvas a la vez. La curva de la memoria principal, va a crecer hasta que tenga un desbordamiento, otro memory error. La curva de las generaciones supervivientes también. ¿Por qué? Porque no estoy borrando objetos, no estoy limpiando la array list. Y la curva del garbage collector está muy pegadita al cero. Eso quiere decir que no está trabajando el garbage collector. Fíjense, si bien hay algunos picos hacia abajo en las generaciones supervivientes, lo que vamos a ver es que va a ir siempre para arriba. No se va a detener nunca. Dejémoslo un minuto.
mientras ustedes vayan probándolo en la casa. Ahí ya llegó a la 15 y vemos que pasó para arriba. Ahí ya va llegando a la 20. Entonces, ¿qué me indica un número grande de generaciones supervivientes? Que tengo goteos de memoria, que el programador no le está asignando nula a sus objetos. Algo para tener en cuenta, que todo este análisis que estamos haciendo nosotros ahora, se hace con el código ya compilado. Es decir, vamos a analizar la performance de un programa, vamos a esa máquina, y lo que hacemos es andar el profiler con el punto .jar directamente. Ni siquiera miramos el código fuente. Nos fijamos cómo se comporta ese código ejecutable o bytecode en la máquina donde está corriendo. Bueno, ahí ya está más que claro que las generaciones supervivientes no van a bajar. Y tampoco va a bajar, ya va por 1 mega. Lo voy a tener y le voy a sacar el retardo. Así vemos hasta dónde llega. Entonces el mismo programa lo corremos sin retardo. Acá bueno, ahí está. Ahí pasó los 2 gigas. Vemos que las generaciones supervivientes llegaron hasta los 20, deben haber llevado aproximadamente. Y estas líneas en color azul son las pasadas del garbage collector. Bien, ¿está claro, chicos, cómo hacer el análisis este? Bueno, la clase que viene, antes del parcial, bueno, antes o después, yo diría un ratito antes. Bueno, a ver, les pregunto, nadie tiene problema que se rinda la clase que viene, el parcial, ¿no? ¿Alguien rinde examen final? ¿El viernes? ¿No? Joaquín, ¿vos rendís el viernes? Bueno, entonces rendimos... No, estaba anotando la fecha, profe. Ah, bueno, entonces es como quedamos. El viernes que viene rendimos el global, los temas son los que han rendido hasta ahora, y se agregan conceptos de lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Qué es un goteo de memoria? ¿Cuáles son las 2 partes importantes de la memoria principal en la máquina virtual? ¿Qué guardamos en cada una de las partes? Como ya no tenemos clase, yo voy a estar atento a que ustedes me hagan consultas. Recuerden que de ocupar las horas de consulta entre semanas. Pueden llamar o por el chat o por el Discord. Entonces se agregarían a lo que ya rindieron, que el tono de las preguntas va a ser más o menos el mismo. Se agregan algunos conceptos de debugging, ¿sí? Que básicamente lo que yo marqué como muy importante, si se acuerdan. Y esto de perfilado. Yo estoy casi todo el día acá en mi casa, así que me mandan un mensajito por el Discord y ahí arreglamos. No hay problemas de horario prácticamente. ¿Qué les iba a decir, chicos? Preferiría que en este rato que nos queda, que avancemos un poco con el práctico Ahí con el práctico se van a encontrar algunos conceptos un poquito más complejos. Que yo no lo he querido mencionar a propósito ahora porque pretendo que ustedes investiguen un poquito de esto, pero lo que no expliqué yo ahora no va en el parcial. Es decir, de este tema, lo único que podemos incluir es lo que yo expliqué. Bueno, vamos al práctico. Yo les dejé 2 prácticos, uno que era un pequeño práctico que hice el año pasado, donde hay algunos conceptos de la máquina virtual, pero bastante genéricos. A ver.
Fíjense, hay un práctico que dice, práctico conceptos introductorios de la JVM. Esto léanlo, si se entiende no hace falta que lo hagamos, ¿eh? Me van preguntando en todo caso. El que sí es importante es el que dice práctico de profiling y performance. Yo diría que en el momento que estemos trabajando juntos acá, que vayan directamente a la parte C, que es la parte práctica. Y aunque no terminen de terminar los programas, por lo menos que queden encarados, o que quede claro qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Tiene que ver un poco con los temas que vimos hoy. Bueno, ¿dudas acá para atrás, chicos, de lo que vimos? Entonces, déjenme hacer un resumen rapidito. Como temas muy importantes, el concepto o el modelo de memoria de máquina virtual. Es decir, que quede bien claro qué es lo que guardamos en el heap y qué es lo que guardamos en el stack. ¿Qué es un registro de activación? Si recuerden, el registro de activación es la información del método, toda la información del método cuando se guarda en el stack. El concepto de generaciones supervivientes, ¿sí? Son los objetos que han sobrevivido tras la pasada del recolector de basura. Otro concepto importante, que tenemos dos tipos de recolecciones de basura, la recolección menor y la recolección mayor, ¿sí? Recuerden que pasan muchas recolecciones menores y cada tanto pasa una recolección mayor, que es la que me defragmenta el heap. Detiene todos los hilos de la máquina virtual y defragmenta el heap. Por ende, se demora mucho tiempo más que la de recolección menor. Bueno, los dejo que se bajen el práctico. A medida que yo me saco los auriculares ahora, chicos, cuando me vayan a preguntar algo, me mandan un mensajito por el chat, así me los pongo, ¿ah? Si no, no los voy a escuchar. Profe, teóricamente la clase terminó y empezamos con los prácticos. Sí. Sí, Bien, quedan perfecto. algunos detallitos de este tema, pero prefiero que arranquen con la práctica ahora. Esos detallitos los vamos a ver la clase que viene, ¿ah? Perfecto, perfecto. Bueno.
Chicos, una aclaración con respecto al práctico de debugging este que estamos haciendo ahora. Por ahí les piden que suban al versionado, al subversion, la resolución de algún ejercicio. No lo suban porque no tengo andando el servidor actualmente donde habíamos armado los repositorios. Ténganlo a mano por si se los pido. Es decir, hagan el programa y si quieren lo zipean junto con el Word que me van a mandar o me lo mandan por mail.